fuera así con el pueblo. Expresar esta mañana varias cosas. La primera, el rechazo total y absoluto de todos los colombianos por el vandalismo, por el terrorismo, por el pillaje que algunos han querido perpetrar en el país para alterar el orden público, generar zozobra y afectar las libertades de la ciudadanía. Frente a ese fenómeno, nos duelen sus actos, pero los hemos enfrentado con total contundencia y no dejaremos de hacerlo en ningún momento. Hemos trabajado articuladamente con los alcaldes y gobernadores en la ciudad de Bogotá, con el señor alcalde Enrique Peñalosa, para enfrentar este fenómeno dantesco. Hemos tenido importantes capturas. Estamos además procediendo con todas las medidas que se requieran para tener efectividad en las sanciones. Y quiero destacar que anoche, gracias al trabajo de los policías de Colombia, de los soldados de Colombia, en la ciudad capital se avanzó con un toque de queda generalizado que permitió que la ciudadanía no solamente recibiera un mensaje de tranquilidad, sino que también garantizó en la ciudad la efectividad de la medida. Debo decir que con el señor alcalde mantenemos toda la coordinación minuciosa y tenemos además la continuación del patrullaje conjunto entre la policía y el ejército. Y adicionalmente seguiremos contando con el apoyo permanente del CTI de la Fiscalía cuando proceda. Este patrullaje es necesario, pero además se hace para darle a los ciudadanos tranquilidad y presencia. Las heridas del joven Dylan, que quienes acudieron a atenderlo de inmediato apenas fue herido. Mabel, el estudiante Dylan Cruz cayó víctima de un proyectil tan potente que se incrustó en su cráneo y lo derribó, haciéndole perder la conciencia. Así fue registrado durante la transmisión de Noticias 1 el disparo que recibió uno de los jóvenes que estaban en las manifestaciones que se desarrollaban esta tarde en el centro de Bogotá. ¿Cuánto demoró la ambulancia en llegar? La ambulancia demoró más de media hora, Dylan Cruz, estudiante de bachillerato junto con varios manifestantes, iba por la calle 19 con carrera cuarta y después de alejar una granada de gas lacrimógeno disparada por el escuadrón antidisturbios de la policía, cayó al piso luego de un impacto. Prensa. Mientras que varias personas grababan con su celular, los miembros del SMAT se alejaron de la escena e hicieron un grupo para ver desde lejos el joven herido en el piso. La policía le disparó a menos de 100 metros. El policía que disparó estaba aquí en todo el semáforo, en el costado. La versión del representante de la Defensoría coincide con videos del momento de recibir el disparo, pero en otras grabaciones publicadas en redes sociales, al parecer el estudiante tuvo una herida en la parte izquierda de su cabeza. Durante más de 20 minutos los socorristas intentaron reanimar al estudiante, el mismo tiempo que tardó la ambulancia en llegar para trasladarlo. Yo en ningún momento he dicho que existen policías que en este caso en concreto se saltaron protocolos o transgredieron lo establecido. Estoy diciendo que el policía sale a prestar su servicio y se pueden presentar eventualidades dentro del mismo que conllevan a unas consecuencias no deseadas por él. Quiero también expresarles que en la mañana de hoy estuve visitando a algunos de los policías heridos acá en el Hospital Central de la Policía Nacional. Les expresé en nombre de todos los colombianos nuestra gratitud, nuestra admiración, nuestro respeto, porque ellos defienden el orden institucional, defienden la democracia, defienden la Constitución y la ley. Esta es la constatación de la impopularidad del gobierno de Iván Duque después de tan solo un año y medio de gobierno. Un paro nacional que ha aglutinado a todos los que no están con él: obreros, estudiantes, indígenas, el colectivo LGTB, ambientalistas y en general toda la oposición. Todos tienen motivos para protestar.
movimiento indígena se está movilizando hoy en defensa de la vida, en defensa de la paz, por la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana y por una solución política al conflicto armado. Las marchas transcurrieron pacíficas, pero al término de estas se registraron fuertes incidentes. En Cali, el alcalde decretó el toque de queda indefinido desde las 7 de la tarde. Y en Bogotá se dieron choques entre manifestantes y policía en el acceso al aeropuerto, la universidad y finalmente en la Plaza Bolívar, donde los pacíficos no pudieron imponerse a un grupo de violentos, provocando el desalojo de la plaza por las fuerzas del orden. Al final, combate también de cifras. 200.000 personas según el gobierno y más de 1 millón según los convocantes paralizaron casi completamente el país. Un serio aviso para Iván Duque, hoy más cuestionado que nunca. Defienden la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Y ver que muchos de ellos han sido brutalmente agredidos por vándalos, por criminales y por terroristas, solamente nos genera a nosotros rechazo, pero también nos generará siempre la admiración, porque los policías y soldados de Colombia son personas de bien. Y por eso también rechazo categóricamente las afirmaciones tendenciosas y politiqueras que están tratando de insinuar que es la fuerza pública la que promueve el vandalismo. El ESMAD acaba de empezar a retirar las personas de la vía, ya tiraron los gases y granadas de aturdimiento. Ese es el reporte que se envía ahora en estos momentos. En Colombia, en varios puntos de Bogotá, los ciudadanos participan de un cacerolazo en esta jornada de paro nacional. De esta manera, la gente expresa su rechazo a las políticas económicas y sociales del gobierno. Durante el día se registraron choques violentos entre encapuchados y policías. En la capital se evacuó la Plaza de Bolívar y algunos manifestantes derribaron vallas frente al Congreso de la República para ingresar al recinto. No obstante, fueron dispersados por las fuerzas del orden. En varias localidades han decretado el toque de queda por los disturbios. Nuestro corresponsal Nicolás Sánchez O'Donovan nos cuenta los pormenores. Llega a su fin la jornada de paro nacional aquí en Colombia. Decenas de miles de ciudadanos que han salido a la calle aquí en la capital, en Bogotá, en una manifestación que empezó de manera pacífica, pero que desgraciadamente se manchó con la violencia que vivimos en algunos puntos de la ciudad, sobre todo en el casco histórico, en el centro, en la Plaza Bolívar, también con un intento de asalto al Congreso de la República que fue repelido por la policía, y el otro punto de la violencia fue en la Universidad Nacional, donde la policía y los grupos de manifestantes, sobre todo los estudiantes, pues se enfrentaron. Mientras los estudiantes les lanzaban cócteles molotov y rocas, la policía contestaba con balas de goma y con gas lacrimógeno para dispersar a esos manifestantes. Nosotros pudimos hablar con algunas de las personas que se han lanzado a la calle para mandarle un claro mensaje de rechazo al presidente Iván Duque, y esto es lo que nos decían. Bueno, Colombia es la punta de lanza del imperialismo yanqui en este momento en América Latina. Nosotros vivimos unos momentos muy interesantes en Bolivia, Chile, que nos han dado ejemplo y nos han dado un luz de esperanza. En Colombia vimos un fascismo. El señor Uribe y sus títeres tienen el gobierno o el pueblo colombiano en la peor crisis en la historia, y el pueblo, como te estás dando, está despertando. Con la corrupción ya estamos hastiados pues, del gobierno repetitivo de Duque y de Álvaro Uribe Vélez, que pues se han manifestado varios asesinatos, varios falsos nuevamente positivos. Ya pues los estudiantes estamos cansados porque nos han robado la plata, nos están robando pues todos los recursos, las universidades están cayendo a pedazos, se hacen los bobos, nos van a hacer una reforma laboral, una reforma pensional, dicen que no va a haber nada al respecto, y nosotros los jóvenes somos los que más nos estamos viendo perjudicados. También pudimos hablar con miembros de los sindicatos, que fueron los primeros en convocar
este paro nacional. Lo hicieron allá por el 4 de octubre. Ellos querían resaltar que los sindicatos jamás han tenido incidentes violentos con la policía y que pretendían que esta fuera una manifestación absolutamente pacífica. Lo escuchamos. Los trabajadores de la empresa de acueducto y los trabajadores que Sintraendes agremian jamás han tenido una marcha violenta. Nosotros queremos mostrar que somos trabajadores y que no somos encapuchados violentos. Asimismo estamos, como ustedes escucharon, dando la orientación a todos los trabajadores. Como usted nos ve, estamos de cara a la ciudadanía, solamente estamos reclamando los derechos. El presidente Duque es muy estratégico en el sentido de estar engañando al pueblo colombiano que no ha sido aprobado, pero si el pueblo no se moviliza, definitivamente todas estas medidas terminan aprobadas. Y el presidente Duque, por detrás de la mesa, ha ido aprobando cosas que han estado empobreciendo y han estado dañando la clase trabajadora. En definitiva, fue una jornada reivindicativa, pero también fue una jornada atípica, porque mientras fueron los sindicatos, las centrales de trabajadores, los que convocaron este paro nacional, a ellos se unieron grupos estudiantiles y grupos indígenas y de líderes comunitarios. Sobre la mesa, muchísimos temas. Incluso vimos, por ejemplo, el rechazo de parte de la ciudadanía con los crímenes de Estado. Vimos una enorme bandera con los nombres de los muertos y desaparecidos. También vimos a muchísima gente protestar por esa propuesta de reforma fiscal y esa propuesta de reforma del sistema de pensiones. Los estudiantes se quejaban también de que hay una propuesta que eliminaría parte del salario para los más jóvenes, dejándolo en el 75% del salario mínimo. Las autoridades aseguran que ese paso no se va a dar, pero los estudiantes sinceramente no se fían del gobierno de Iván Duque. Por lo tanto, ha sido una jornada de manifestaciones masivas. Hemos visto también pues incidentes con respecto al transporte urbano, al transporte público, con autobuses y con material urbano siendo destrozado, no solo aquí en Bogotá, sino en otras ciudades como Cali o como Medellín. En otras ciudades como por ejemplo en Barranquilla las manifestaciones han sido más pacíficas, y también hemos visto aquí una gran presencia policial y también de los militares que han estado custodiando edificios estratégicos. Por lo tanto, jornada de reivindicación, jornada también de violencia aquí en Colombia, con un claro mensaje de rechazo hacia el presidente Iván Duque. Ahora habrá que esperar a ver si hay algún tipo de reacción en los próximos días por parte del gobierno colombiano. Recién acaba de terminar de hablar por YouTube el presidente de Colombia, Iván Duque, que reaccionó de alguna manera ante las protestas y a este reciente cacerolazo que informábamos anteriormente. Vamos a contarles algunas de las palabras que ha dicho. Por ejemplo, reconoció el trabajo de la fuerza pública, dijo que han actuado en todos los rincones del país. También reconoció que han sido capturadas decenas de personas. Él los llamó delincuentes, rechazando también los vandalismos o supuestos vandalismos que hicieron algunos estudiantes, trabajadores. Todas estas son palabras del mismo Duque, y también dijo que artistas se han manifestado para hacer sentir su voz. Dijo que los han escuchado y no se cansará de decir que son el gobierno que escucha el diálogo social. Estas fueron algunas de las palabras, algunas de las frases que ha dicho recientemente el presidente de Colombia, Iván Duque. Todo lo contrario, es la fuerza pública de Colombia la que enfrenta a estos criminales. Y muchos de ellos, como los que visité esta mañana, han sido víctimas de esos vándalos en defensa del interés nacional. Cuando han salido a defender el interés nacional, esos vándalos los han agredido, y por eso los seguiremos enfrentando con contundencia. Desde Honduras hasta Chile, la protesta en América Latina ha tenido lugar en algunos casos de manera sorpresiva en algunos países de la región. En dichas manifestaciones se están conjugando diferentes factores: la indignación, el rechazo, promesas incumplidas, un descontento, sin importar la orilla ideológica en la que uno pueda estar. Colombia es el último país en unirse a esta serie de manifestaciones masivas recientes. Las ciudades de este país suramericano fueron escenario de multitudinarias marchas, principalmente en Bogotá,
Bogotá y varias concentraciones también en otras poblaciones de parte de los ciudadanos. Marchas que no escaparon a algunos hechos de violencia de importancia. Vamos a analizar este tema y para eso está con nosotros en el estudio, aquí acompañándonos en el estudio de France 24, Natasha Rojas. Ella es decana de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás en la ciudad de Bogotá. También se encuentra con nosotros en el estudio Juan David Cárdenas. Él es investigador del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana, también ubicada en la ciudad de Bogotá. También es politólogo y magíster en estudios políticos. Y vía Skype se conectan a esta conversación, vía conexión remota, están con nosotros Jorge Richter. Él es politólogo y catedrático de marketing político de la Universidad Católica Boliviana. Nos acompaña desde la ciudad de La Paz. También está con nosotros Lucía Damert, ella es académica de la Universidad de Santiago en Chile, nos acompaña también vía Skype. Bueno, creo que al inicio de las manifestaciones, digamos, sacando a Venezuela de este contexto que digamos tiene como otros antecedentes y otras variables, al principio parecía como una similitud a los años 90, a los años 80, donde habían como diferentes manifestaciones en contra de algunas políticas, sobre todo reformas económicas en cada uno de los estados latinoamericanos. Pero creo que hoy, y producto también de la posibilidad que tenemos de conectarnos, creo que hay algunas peticiones que resultan generales para la región, pero que también empiezan como una ola o a llevar en cadena cada una de las solicitudes, como las diferentes solicitudes que se dan en los estados. Entonces creo que estamos viviendo entre una nueva forma de participación política que va a depender de la forma también como lo reciban y lo medien los gobiernos. Juan David, por este lado, su panorama general. Bueno, yo parto de considerar que si bien podemos encontrar ciertos puntos en común, creo que cada caso tiene sus particularidades y tiene sus variables que creo que en un espacio más amplio podríamos profundizar. Sin embargo, creo que hay unos aspectos que son relativamente comunes a todos los casos que estamos tocando. El primero que yo identifico es una movilización, yo podría llamarla multiclase. Encontramos muchas clases sociales y muchos sectores de diversa naturaleza que están saliendo a las calles, también con una serie de agendas que son muy diversas en términos de sus demandas y sus reivindicaciones. Si bien en el fondo lo que muchos analistas están considerando es un agotamiento del modelo democrático electoral, estamos quizás en una región donde las elecciones dejaron de ser una herramienta de legitimidad y de respaldo al gobierno. Vemos gobernantes que ganan elecciones y a los 2 meses ya tienen crisis de gobernabilidad muy fuerte. Y también estamos viendo una crisis de las instituciones representativas, porque de alguna manera esto es un reclamo también a los parlamentos, a los congresos y a todos estos políticos que no han logrado interpretar esta nueva agenda y esta nueva movilización ciudadana que, insisto, tiene una naturaleza distinta y que en países como Chile, donde muchos dábamos casi que por sentado el debate, al menos de lo material, estamos viendo que la mayoría de los chilenos consideran que su sociedad es tremendamente desigual. Imagínense lo que pueden estar pensando habitantes del resto de la región, donde tenemos índices aún más preocupantes. Entonces, creo que en el fondo lo que estamos viendo precisamente es, por un lado, unos gobiernos que no tienen las herramientas, no tienen la capacidad, pero parecieran no tener tampoco la voluntad de querer enfrentar los problemas de la manera en que la ciencia política lo requiere, es a través de la comunicación y la búsqueda del consenso. Y eso es lo que estamos viendo y estamos viendo en distintos países, y hoy lo vimos también en Colombia, y es que todo termina detonando siempre en el enfrentamiento violento.